Listo, ya empecé a grabar entonces. La, la, mm, la, en el campus virtual está organizado, o sí, yo lo quise organizar por unidades temáticas. Como les planteo, el curso está dividido en tres partes, que son las tres unidades que hay. La primera parte tiene que ver con todo el tema como de estructura, como lo vimos pues cuando les presenté el proyecto docente. La segunda parte tiene que ver como con ese tema de una visión positivista, así se llama la unidad de la carta descriptiva, pero a mí no me gusta ese título, pero igual lo que tiene es un tema de las imágenes de la organización, que es otro texto muy interesante, que lo vamos a leer desde la perspectiva de la lectura de ustedes. Y en la tercera parte trabajamos en una unidad, un tema que tiene que ver más como con la dinámica actual de las organizaciones y cómo se está, cómo se pueden ver o cómo se ven las organizaciones actualmente. En ese sentido, la, la, el trabajo lo hacemos desde otros autores, ya con otra visión de temas como de la sociedad de la información, la gestión del conocimiento, etcétera, que en su momento pues lo desarrollaremos. Aquí vamos a trabajar mucho en grupo, vamos a trabajar en grupo de 3 personas para que vayan mirando con sus compañeros cómo se van organizando. En el momento en que yo les diga, ya arrancamos a trabajar en grupo. Yo creo que en 1 o 2 semanas ya hacemos la primera actividad de clase. Como les decía entonces, la primera parte tiene que ver con este tema de la estructura de las organizaciones de Henry Misberg. Entonces me gustaría saber ustedes qué conocen, qué saben, qué recuerdan de las estructuras de las organizaciones, qué han trabajado, qué han visto respecto a eso. ¿Quién se acuerda de Pues, algo? pues yo tengo que entendido que una organización es como un grupo de personas o de individuos que tienen como propósito cumplir una misión y una visión. Uh -huh. Esa es como la definición de la organización como tal. Pero en relación con la estructura, ¿qué han visto ustedes de estructura o qué han trabajado de estructura? Profe, como Tendría la algo, forma en la que se distribuye el trabajo dentro de la organización. O sea, Uh-huh. como por ejemplo gerencia y todas estas cosas que vienen ya después. Ajá. ¿Qué más quieres decir, Santiago? y eso que preguntas tiene que ver algo con el organigrama, que es como están organizados los puestos jerárquicamente en una Ajá, organización. exacto. Exacto. Eso es parte digamos, una forma de ver la estructura. Hay varias como elementos sí, vistas que me permiten a mí determinar cómo es la estructura de una organización. Una tiene que ver como con la forma como está distribuido el trabajo, otra tiene que ver con el tema como del organigrama, pues como tal. Pero digamos que esas dinámicas depende pues como del tipo de organización, si la organización es grande, si es mediana, si es pequeña, si tiene como, está una madurez como que ya ha crecido o tiene suficiente madurez como para tener todas las partes o todos los elementos que debería tener una organización. Entonces, lo que hace Henry Misberg es decir, no importa cómo está estructurada la organización, no importa si su organigrama es, bueno, ya aquí en algún momento vamos a hablar del tema de los organigramas y de la departamentalización, pero no importa si el organigrama es lineal, es circular, es plano, es piramidal, etcétera, porque ustedes saben que los organigramas también presentan también una visión de la organización y presentan una visión de lo que la gerencia cree o piensa o espera de la organización, de la empresa. Lo que hace Henry Misberg es decir, no importa cuál es la visión que tenga la gerencia de la organización, de todas maneras siempre debe haber unas partes fundamentales. Unas partes significa como unas actividades, unas funciones que se deben desarrollar dentro de las organizaciones y no importa cómo se desarrolle. Entonces él plantea, si me pasa, él plantea que lo primero que se tiene que pensar, y ya lo decíamos pues ahora,
para estructurar la organización es cómo es la división del trabajo. Entonces, se plantea dentro del texto que la división del trabajo tiene una definición muy simple, sin ser simplista, pero es muy sencilla la definición. Hay unos que realizan el trabajo y otros que lo supervisan. Hay unos que realizan el trabajo y hay otros que lo normalizan. Normalizar significa estandarizar. En este texto, cuando hablamos de normalización, hablamos de estandarización. ¿Qué significa eso? Que hay unas personas que hacen el trabajo y hay unos que están pendientes de que ese trabajo se desarrolle de una manera adecuada. Y por otra parte, la división del trabajo, hay unos que realizan el trabajo y hay otros que dicen cómo se debe desarrollar ese trabajo. En el sentido de estandarización, por ejemplo, lo más común que nosotros conocemos de estandarización del trabajo son todos los procesos de calidad, las ISO, la ISO 9000, la ISO 14000, todas esas ISOs, lo que hacen generalmente es buscar la normalización, la estandarización del trabajo. Entonces, Henry Misberg plantea que esa división del trabajo depende del crecimiento de la organización, como les estaba diciendo, y siempre implica que habrá cada vez, mientras sea más grande la empresa, será más complejo esa división del trabajo. Sin embargo, a pesar de que la empresa sea pequeña, de todas maneras hay alguien, a veces es la misma persona, que supervisa y que normaliza el trabajo. Como les digo, las actividades se realizan, puede que en algunos casos las realice la misma persona, pero siempre se deben realizar todas las actividades que se plantea aquí en este texto. Entonces, empieza Henry a plantear como ¿qué? Bueno, dentro de la división del trabajo, entonces yo planteo, esto ya no es de Henry, sino más mío, esta reflexión, que cuando hablamos del management de la organización, nosotros hablamos de tres conceptos: administración, gestión y gerencia, que parecen ser el mismo concepto, pero no lo son. Ya eso pues ustedes más adelante van a desarrollar esa conceptualización, y lo que debemos plantear es que dentro de la estructura de las organizaciones generalmente hay también tres niveles. Hay unos niveles operativos, hay un nivel medio, que es el que supervisa normalmente el de gestión, donde se hacen los indicadores de gestión, la medición del desempeño, la evaluación del desempeño, etc. Y está el nivel gerencial, que es una gerencia, que es un pensamiento estratégico de las organizaciones, la que realiza la planeación estratégica, la que piensa la organización en el largo plazo, etc. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, la división del trabajo nos lleva a pensar a nosotros es en qué nivel de la organización está la operación, la persona o la operación, porque muchas veces el que gerencia es el mismo que gestiona, pues que define cuál es la medición y los indicadores y el desempeño, etc. Y quiénes son los operativos y quiénes son los supervisores de esos operativos. Entonces, fíjense que aquí planteo una estructura que tiene como tres procesos. Es un proceso de administración que tiene que ver con la operación de la empresa. La definición de administración, recuerden, es planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para el cumplimiento de los objetivos. Pero eso tiene más que ver con el día a día, con el corto plazo, en el sentido de la operatividad de la organización. En la línea media, cuando hablamos de gestión, hablamos del proceso de medición y de eficiencia, como plantea ahí, que eso ya es a nivel de como de los líderes de grupos, los jefes de departamento, etcétera, que son los que tienen que trabajar con elementos como indicadores de desempeño, evaluación del desempeño, la medición de la eficiencia, etcétera. Normalmente esa actividad o esa función recae en los líderes, como les decía, en los directores de departamentos de las áreas, etcétera. Entonces son los gerentes de nivel medio. Y a nivel estratégico, la gerencia, por eso cuando hablamos de estrategia, hablamos más de gerencia estratégica, son esos procesos de direccionamiento, de planeación que realiza la organización en el largo plazo. Lo que les decía al principio, todas estas funciones se realizan en cualquier empresa, en cualquier organización, no importa el tamaño. Lo que pasa es que hay empresas, por ejemplo, una empresa
unipersonal, cuando ustedes que ya están en algunos en procesos de emprendimiento, cuando ustedes están haciendo ese proceso de emprendimiento, usted completamente es la empresa, usted hace todo, hace todos estos procesos. Pero entonces usted está pensando, listo, yo estoy desarrollando una idea de negocio, yo la quiero en el largo plazo, entonces yo estoy haciendo una planeación estratégica, estoy pensando cómo voy a llegar a mis clientes, estoy pensando cómo voy a organizar una empresa cuando la tenga, si voy a conseguir más personal, cómo va a ser ese personal, etc. Entonces está pensando en una empresa, en un proyecto de negocio, en una idea de negocio en el largo plazo. Pero cuando la idea de negocio se empieza a hacer efectiva y usted empieza a vender el producto o el servicio que está desarrollando, entonces usted mismo es el personal operativo. Entonces usted está desarrollando las actividades de gerencia, pero también está haciendo las actividades operativas. Es la misma persona la que hace las actividades. Y cuando usted empieza a obtener algunos resultados, usted ya empieza a decir, bueno, ¿cómo están haciendo las utilidades? ¿Cómo distribuyo pues la plata? ¿Qué hago para que la plata no se me vaya, no se me convierta en plata de bolsillo? Entonces usted mismo, administrador de empresas, está haciendo los procesos de medición y de eficiencia. Entonces, una empresa unipersonal tiene las mismas 3 actividades, pero las desarrolla la misma persona. Ya cuando crea, más adelante en otro ejercicio hacemos, en otro capítulo de este libro hacemos un ejercicio que es muy chévere, que me gusta a mí de ese proceso de crecimiento de una empresa, de pasar de una empresa unipersonal a ser una empresa, digamos, grande, con misión, visión, estrategias, todo el asunto. Henry Miller plantea un ejercicio muy interesante en ese sentido. Pero entonces lo que les quiero decir, cuando quieran hablar en cualquier momento, me interrumpen, que ya les dije que yo no tengo ningún problema. Lo que quiero decir aquí es que cuando una empresa nace, igual realiza todo este proceso tan complejo. Lo que pasa es que lo realiza una misma persona y sin, digamos, mucha estructura de que yo esta es la parte estratégica, esta es la parte de medición del desempeño, esta es la parte operativa. No, yo hago todo lo que haya que hacer para que mi idea de negocio salga adelante. Pero la empresa, en la medida en que se va complejizando, como le decía en la diapositiva anterior, esa división del trabajo se va también abriendo a que haya muchas personas realizando pues, las diversas actividades. Entonces, la primera reflexión sobre la división del trabajo es que es la que le genera la estructura de la organización y la división de actividades o de funciones que se van a ir desarrollando. Entonces, el profesor Mintzberg propone 5 partes, que más que partes, planteo yo, son como actividades que se deben desarrollar en todas las organizaciones. Entonces, él habla de que hay un ápice estratégico, hay una línea media, un núcleo de operaciones, una tecnoestructura y un staff de apoyo. Ya vamos a mirar qué significa cada una de esas cosas en el texto. Ningún administrador habla en términos, en empresas, pues, habla de, yo pertenezco al ápice estratégico o este es el núcleo de operaciones. No, estos son términos que plantea, digamos, Mintzberg para la mejor comprensión de las actividades, pero estos no son términos que se utilicen regularmente en las empresas, pues ninguna empresa. Tal vez el de staff de apoyo es el único, y la línea media y el staff de apoyo son los que más o menos se manejan pues, dentro del lenguaje más o menos común de una empresa, pero los otros no. Nadie plantea que haya una tecnoestructura en las organizaciones, aunque todas las hay. Entonces, como les digo, esto es un lenguaje que es técnico como para hacer la separación del conocimiento, pero no es el lenguaje administrativo en las empresas. Bueno, ya estamos todos, parece. Saluden los que no habían saludado, saluden por favor. ¿Quién llegó nuevo? Profe, ¿me puede volver un momentico la diapositiva, por favor? Claro. Profe, buenos días. Listo, profe, gracias. Listo. Dígame quiénes acaban de llegar, así vamos. Yo acabé de llegar, pero fue porque, por alguna extraña razón, yo le di el link del correo y eso me mandó para otra clase que no era la clase. Sí, a una lectiva. Creo que a mí también. Profe, a mí también. Yo creo que yo me perdí cuando estabas llamando a lista. Yo no estaba en ese momento. Sí, yo también. Entonces Un señor ahí hablando y yo, ¿qué es Yo eso? también, profe.
Dios mío. Profe, sí, me dijeron, ay, la llamaron a lista, y yo, pero si yo no me escuché, cuando me fijé, yo decía, yo no entiendo nada de esta clase qué es, O es que cuando sabe me fijé que era que no nos estábamos fuimos para el link que mandaste el correo, sino el que está en el campus virtual. Yo leí ahí y eso me mandó a otra Ah, clase. Exacto. El Ahorita campus del que me mandó para otra clase. Bueno, yo listo. abrí el campus y después abrí el correo porque me decía que la clase no había empezado. Entonces yo le di clic a las dos y me cargó primero la otra y entonces me mandó para la otra y yo pensé que era la clase, pero no. Profe, yo qué que vergüenza. en el campus salía otra y era un nombre todo raro ahí. Bueno, entonces para el aprendizaje hay que ir yo ya les mandé el de todas las clases, el vínculo es el mismo enlace, entonces ya está ahí en el correo para todas las clases a las 10 de la mañana, si entramos por el calendario, y lo mismo para todos los cursos, como traten de ubicar siempre por el calendario. Listo, entonces ya entró Rafael Álvarez, Rafael Esteban. Profe, sí, hace rato yo te dije que ya había entrado, solo que como hay dos Rafael, además que te confundiste. Ok. Emily Arango. Profe, yo, Listo. Sebastián Escudero. Yo, profe, presente. Aura Cristina Figueroa. Profe, aquí. Aquí. Ana María García. Yo, profe. Ok. Este es Juan Bautista. Juan. Sí, se salió uno. Valeria Mesa. Presente. Georgina. Ya, no. Georgina. profe. ¿Sí? Frank. Este no. Este no está en la lista. Juan Daniel Uribe. Yo, profe. Y me falta Samuel Hernández. Profe, presente. Listo. Y le pongo aquí una ceñita y ahora lo organizamos la lista que me quede organizada. Listo. Bueno. Entonces, como les decía, el profesor entonces plantea estas cinco áreas o partes de la organización. Yo pienso más bien que son funciones, que son actividades que se realizan dentro de cualquier organización. Entonces, él plantea que el lápiz estratégico son los que direccionan la organización, como les decía, los que la piensan hacia el largo plazo, la parte estratégica de la organización. La línea media tiene que ver con los que supervisan el trabajo. Normalmente son los jefes de área, los jefes de departamento, etc. El núcleo de operaciones son los que realizan el trabajo, los operativos de la organización, el que hace a lo que la empresa se dedica. Por ejemplo, en un hospital, ¿cuál es el núcleo de operaciones? ¿Quiénes pertenecen al núcleo de operaciones en un hospital? Ya que están tan de moda las clínicas y hospitales. Profe, yo diría que los médicos, las enfermeras. Correcto. Entonces, miren que cuando hablamos de operativos, no significa que sean porque siempre se tiende a menospreciar el término yo soy el operativo. O los operarios. Se plantea como los operarios son los de, entre comillas, el nivel más bajo de la organización. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es bueno pensar que los operarios no es el que maneja la máquina o el que barre o el que trapea, no. El operario es el que realiza la actividad, que es la misión principal de la organización. Entonces, hay que cambiar, a mí me gusta este pensamiento porque uno tiene que cambiar un poquito esa trato peyorativo que le da uno a los operarios de la organización. En este caso, estamos hablando de médicos y de enfermeras, gente que ha estudiado mucho más que cualquiera otro. Empecemos porque un médico, para ser médico de ciertas áreas, ha estudiado más cosas que cualquier otra persona en el mundo. Entonces, ser operario no es un asunto de
de mala posición en la organización. La tecnoestructura la plantea este señor como que son los que normalizan el trabajo. Como les decía, cuando hablamos aquí de normalizar, hablamos de tengo la palabra, de ¿qué? Estandarizar. Entonces, el trabajo estandarizado significa que muchas organizaciones, no todas las organizaciones estandarizan de la misma forma. Eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que aquí mismo lo vemos ahora. Hay diferentes formas de estandarizar, porque por ejemplo, hablando del médico, yo no le puedo decir al médico, ay, usted opera y para operar tiene que seguir este procedimiento. No, pues no, porque depende de muchos factores cómo se va a desarrollar la operación de un paciente. Entonces, en ese sentido, no todas las formas, no todos los puestos se normalizan de la misma manera. Entonces, hay diferentes formas de estandarizar y ya lo vamos a mirar. Y la quinta actividad que realizan las organizaciones es el staff de apoyo. Ahí siempre, generalmente, hay unidades especializadas que se dedican a prestar el apoyo a las organizaciones. De lo poco o mucho que ustedes conocen de las organizaciones o empresas, generalmente, ¿qué actividades de apoyo pertenecen a, pues, qué actividades de apoyo hay en las organizaciones, en las empresas? ¿A quién se le ocurre algo? Ah, chao. Nada. Bueno, ya vamos a mirar cuáles son las unidades o las actividades de apoyo en las organizaciones generalmente. Entonces, Misber se imagina como las partes de la organización así. Y miren aquí un punto clave. He hablado de 5 partes. Profe, yo estuve ayer en una entrega de unas cosas de un trabajo y el staff de apoyo eran como los que entregaban esos materiales, los insumos pues para poder trabajar en la casa y todo eso. Entonces, ellos decían que era staff de apoyo y eran los que apoyaban a la producción básicamente. Son los que prestan como servicios adicionales a todas las otras áreas de la organización. En este caso, en el caso de, pues ahora lo que estamos viviendo, esa área es, por ejemplo, muy importante porque están pendientes de que todas las personas tengan los recursos, que los tengan de manera adecuada, que los recursos se distribuyan pues dentro de todos los miembros de la organización, que en este caso no están metidos todos en una misma oficina, sino que es cada uno en su casa. Entonces, ¿cómo plantear esas actividades? En ese caso, sí. Otras áreas de apoyo, unidades de apoyo normalmente en todas las empresas, es por ejemplo el tema de nómina, gestión humana. Es un área que no pertenece a nada, porque no es de operaciones, no es estratégico, no es de línea y media, pero sin el área de talento humano, ninguna organización funciona. Entonces, hay varias actividades generales que se plantean como de apoyo y que son necesarias para el buen funcionamiento de la organización, prestar esos servicios que las áreas necesitan. Entonces, como les decía, fíjense que hablamos de 5 partes, pero aquí en esta diapositiva me presenta 6, porque me presenta adicionalmente la ideología o la cultura como una actividad que hay que prestarle atención desde la gerencia. Entonces, yo puedo tener muy bien estructurada la organización con estas 5 actividades o funciones desarrollándose adecuadamente y perderme en el tema de la ideología o la cultura. Entonces, lo que propone Henry Misber en este caso, o propongo yo ya no sé si soy yo, Henry Misber, el que plantea esto, que hay que prestarle atención de todas maneras a la ideología y a la cultura de la organización para desarrollar como todos los procesos de una manera adecuada. Entonces, mire, él lo plantea visualmente como para que uno se imagine cómo es una organización. Él lo plantea de esta manera. Hay un ápice estratégico que normalmente es como la cabeza de la organización. Entonces, por eso lo plantea en esta forma. Hay un núcleo de operaciones que lo plantea como la base.
Y mire que generalmente ese núcleo de operaciones es más grande. Y generalmente, porque a veces no, pero porque es necesario para el tipo de organización. Pero fíjense que el núcleo de operaciones generalmente es el más grande y es la base de la organización. Sin esto, lo demás se cae. ¿Sí o no? Hay una línea media, que esa línea media es como el enlace entre el núcleo de operaciones y el ápice estratégico, y hay dos actividades extras, que uno es el staff de apoyo, como les planteaba, que son ciertas actividades, como bien lo estabas explicando, el que le permite a la organización, al núcleo de operaciones, funcionar adecuadamente, por ejemplo. Y la tecnoestructura, que es lo que decimos, son los que normalizan el trabajo. Ya vamos a mirar cómo es que se normaliza el trabajo. Bueno, aquí en esta diapositiva encuentran como áreas específicas, no las vamos a desarrollar, esas las leen después cuando estemos en el, pues cuando estén en su proceso de estudio. El núcleo de operaciones, entonces, como les he venido diciendo, son los que realizan el trabajo, la misión, lo principal de la organización. Aquí dice que está relacionado directamente con la producción de con la producción de los productos y servicios. Son las principales funciones, de las principales funciones son buscar las entradas de materia prima. Y cuando hablamos de entradas de materia prima, en el caso, por ejemplo, de los servicios como un hospital, una clínica, la materia prima son las entradas. ¿Cuál es la materia prima de un hospital? De una clínica. Los medicamentos. No. Imagínense una clínica como un sistema. ¿Cuáles son las entradas de ese sistema? Para que funcione el hospital, ¿cuáles son las entradas que debe tener? No sé, Personal. camillas, respiradores, no. No. Enfermos. Los enfermos. Pacientes. Los pacientes. En el caso de una clínica, las entradas son los pacientes. En las materias primas, perdón, son los pacientes. Entonces, porque sin pacientes no se puede desarrollar la actividad de la clínica. ¿Sí? Entonces, lo que hace el nivel operativo es buscar, y eso es lo que hacen los médicos, cuáles son las entradas de los pacientes para desarrollar el proceso productivo. ¿Cuál es la transformación que hacen los médicos? Tratar de aliviar, diagnosticar, hacer las operaciones, ahí sí entregar los medicamentos, etcétera, para que la gente se alivie, porque entonces la salida es una persona, el paciente, aliviado o en proceso de mejora. No necesariamente se mejora en un solo momento, pero sí queda en un tratamiento que al final va a ser una persona recuperada, una persona aliviada. Entonces, en el proceso operativo, en el nivel operativo, lo que se hace es hacer esa entrada, proceso de transformación y salida de lo que la empresa hace, a lo que se dedica la empresa. Entonces, como les decía, el nivel operativo es el que me permite determinar la función principal de la organización de la empresa. En el ápice estratégico, como les venía planteando, es el que hace que se cumpla efectivamente la misión de la organización, que se satisfaga el interés de todas las personas que controlan o tienen el poder sobre la organización. Es decir, son los que piensan la organización en el largo plazo. Entonces realizan actividades como supervisión directa, pero supervisión directa a través de otras personas, gestiona los límites de la organización, desarrolla la estrategia de la organización. En la línea media hablamos entonces de que es el punto intermedio entre el ápice estratégico y el núcleo operacional. Entonces responde como a la pregunta, o más bien uno se debe preguntar cuál es el trabajo de los administradores de la línea media, que es lo que yo les planteaba al principio, son los que realizan esos indicadores de gestión, medición de evaluación del desempeño, son los que están haciendo que la estrategia se convierta en realidad a través del trabajo de los operarios. Entonces, los operarios realizan el trabajo,
el estratega dice hacia dónde va la organización, pero el de la línea media es el que está haciendo que esas dos cosas se junten y se lleven a cabo adecuadamente. ¿Cómo se lleva adecuadamente? Con procesos de medición, con procesos de evaluación del desempeño, con procesos de calidad y eficiencia, etcétera, que todo eso se desarrolla, como les decía, por normalmente personas de jefes de área, jefes de departamento, etcétera. Depende del tamaño, aquí lo que quiere decir con esta parte, que es como muy complicada, depende del tamaño de la organización, esa línea media puede ser muy pequeñita o muy gruesa. Hay organizaciones donde la línea media es una persona, por ejemplo en las empresas de confecciones. Las empresas de confecciones, ¿cómo es una empresa de confección? Es una, digamos, aquí en mi casa hay una empresa de confecciones, entonces es un grupo de gente, de operarios que se sientan en una máquina a trabajar, son muchas personas, 20 personas más o menos. Y a esas 20 personas hay alguien que las supervisa, una sola persona, que va a supervisar, que estén cumpliendo con las metas del día, que estén haciendo bien la operación de cortar o la operación ¿cómo se llama eso? De coser, etc. Es una sola persona. Pero una empresa ya textil, como confecciones, como Coltejer, por ejemplo, ya la línea media se ha anchado mucho, porque entonces ya no es una persona que supervisa a los operarios, sino que hay diferentes niveles y diferentes procesos que están haciendo la misma actividad, pero en ámbitos distintos. La actividad, pues, digamos, de supervisar el operario y de traer la estrategia de la organización para que se cumpla adecuadamente. Entonces, lo que plantea que el directivo de línea media tal vez es el que tiene, digamos, una relación más estrecha o, sí, más compleja con el resto de los miembros de la organización, porque tiene una relación con los supervisores, perdón, con los que direccionan estratégicamente la organización, pero también tiene una relación directa con los subordinados, tiene una relación con el staff de apoyo y otros directivos de línea media, y tiene relación con los que normalizan el trabajo, que aquí los plantean como analistas, y también con personas de fuera de la organización. Entonces, tal vez los supervisores, los de línea media, son quienes tienen mayor complejidad en sus relaciones dentro de la organización. Por eso, dentro de los procesos de talento humano, plantear cargos o definir cargos como supervisores, líderes, etcétera, son de los más complejos porque requiere de muchas más habilidades y competencias de las personas para poder desarrollar esta complejidad digamos, de relaciones mucho más efectiva y mucho más, de manera más adecuada. Cuando planteamos la tecnoestructura, que les contaba que son los analistas que estudian la adaptación, el cambio de organizaciones en la función de la evolución del entorno y de los que estudian el control, la estabilización y la normalización de las pautas activas de la organización. ¿Todo esto qué significa? Significa hacer que las cosas, las operaciones de la organización se hagan como se deben hacer. Entonces, hay tres tipos de análisis de control del trabajo. Yo puedo hacer estudios de trabajo, yo puedo hacer planificación y control, y yo puedo hacer análisis de personal o controlar al personal como tal. Ya lo vamos a mirar un poquito más amplio. El staff de apoyo, entonces, son las unidades especializadas, como les decía, cuya función consiste en proporcionar, obviamente, apoyo a la organización fuera del flujo de trabajo de operaciones. Entonces, algunas unidades de apoyo son autocontenidas. Por ejemplo, nómina está dentro del área de talento humano. Nómina presta un apoyo, y dentro de talento humano hay otras áreas como salud ocupacional, como bienestar institucional, etcétera, que se contienen dentro de ellas mismas y aparecen como si fueran aislados de la organización, pero no, porque el resto de la organización la requiere. Y se pueden hallar en distintos niveles, como les decía. Yo puedo encontrar el área de talento humano muy paralelo al nivel operativo, pero también puedo encontrar el área de talento humano muy paralelo a la gerencia
estratégica de la organización, dependiendo del tamaño de la organización. Entonces vamos a hacer aquí el primer pari. Buscar, como les decía al principio, cuando hablamos de estructura de organización, en muchos casos la estructura se ve como la forma en que está departamentalizada una organización. Entonces, los invito a que busquen los tipos de departamentalización que una empresa puede tener y una explicación de cada una, un resumencito como esa departamentalización, cómo se hace. Los voy a dejar 10 minuticos, 15 minuticos para que hagan esa consulta y a cada departamentalización, en sus palabras, le pongan qué es eso, qué significa esa departamentalización. Listo. Jóvenes. Listo, Sí, profe. profe. Listo, profe, gracias. En 15 minutos vuelvo a encender el micrófono. Listo, ya estamos aquí nuevamente. Sí, profe. Sí, profe. Ya no los estoy viendo yo a ustedes. Listo, ¿quién quiere contar qué departamentalización encontró? ¿Qué tipos de departamentalización encontró? Listo, Profe, profe. Yo. No, hable usted, hable. Eso, primero Bueno, los hombres para que variemos. bueno, profe, los principales que yo encontré fueron 7. Sí. Por función, por clientes, por proceso, por productos o servicios, la matricial, geográfica o temporal y por proyectos. Se la defino cada una. Sí, por favor. Listo. Bueno, por función, se crean áreas específicas, se crean áreas de la empresa agrupando personas especialmente en determinada actividad. Esa es la que es por función. Sí. Por ejemplo, un ejemplo de esa puede ser, por ejemplo, los que se ocupan del marketing, de la administración y de un área técnica. Correcto. Por clientes. Cuando la empresa conoce a sus clientes, va a distribuir la departamentalización para concentrar sus atributos y necesidades. Por ejemplo, como lo que hacen en el éxito, que por ejemplo con la ropa, que está el área infantil, el área femenina y el área masculina, adolescentes, jóvenes, y así la van distribuyendo. La de procesos. La mayor preocupación va a ser la organización de sectores de la empresa para el proceso de producción. O sea, por ejemplo, lo que hacen en una empresa de textil. En la producción, digamos que una camisa, que unos pegan los botones, unos cortan la tela, otros hacen el borde y así. Por productos y servicios. Es similar al enfoque por clientes, ya que acá va agrupando a sus colaboradores dentro del área específica del foco para hacer los productos ofrecidos. Ya acá, por ejemplo, en el supermercado, que van separando los vegetales, las legumbres, las verduras, los aceites, las carnes, y así. La matricial es una combinación de la departamentalización funcional con una de otro tipo. Esto puede estar por productos y servicios, clientes o ubicación. Mantiene la estructura funcional para una actividad interna de las empresas. Por ejemplo, un proyecto comienza con la hora 1, hora 2, luego está el personal de marketing, luego está el personal de ingeniería. Y así van manteniendo sus funciones dentro de la jerarquía de la empresa, pues internamente. Ya geografía o territorial. Esto le da un enfoque al territorial. Este le da un enfoque. Juan.
donde esta actúa y pasa a áreas unificadas, para así la asignación de productos y regiones. Por ejemplo, lo que hacen algunas cooperativas cuando compran café, que por ejemplo yo soy el que lo vendo a cierta entidad y esta se la pasa a la cooperativa para que ella la pueda exportar. Y así con diferentes productos. Ok, ¿algo más? Bueno, y ya la otra es por proyectos, profe, que los colaboradores van a recibir asignaciones temporales dentro de proyectos. Las funciones solo van a existir mientras los proyectos están y después de asignar agrupaciones. Por ejemplo, que están construyendo un túnel, van a requerir de mucho personal, pero ya cuando se vayan acabando ciertas funciones, ya ellos no van a tener esa operatividad, sino que pueden pasar a hacer otra cosa o ya no pueden estar dentro de la empresa. Eso fue lo que yo encontré, profe. Ok, ahí pues hay como comentarios que haríamos, pero ¿quién iba a hablar? ¿Quién era la que iba a hablar para que complementemos lo que dijo Juan? Profe, yo iba a hablar, pero él ya las definió todas, ya qué voy a decir. Pero, ¿estás de acuerdo con todo lo que dijo? Ah, pues sí, profe, pues dijo como bien las definiciones. Ok, por ejemplo, cuando hablamos digamos, la departamentalización por funciones, digamos que es la más conocida, la más común, además, y más fácil de identificar. Cuando hablamos de la departamentalización por clientes, ¿quién encontró otra? Pues esa es la definición, pero ¿quién encontró otro ejemplo o un ejemplo más claro? Porque a mí no me quedó tan claro el de clientes y el de productos. La departamentalización por clientes y por productos está bien la definición que plantea Juan, pero el ejemplo me pareció que no es como tan claro. ¿Quién tiene otros ejemplos de otros tipos de departamentalización de estos y de otros? Profe, pues yo, por clientes, pues, o sea, consiste en que tiene como que misión satisfacer al cliente, pero ya llega a cierto punto que empieza como la fidelización de cada uno y eso va elevando su rango. Entonces ya dejan como que a un lado este tipo de personas y hacen un informe, un tipo de estadística para evaluar qué clientes tienen mayor actividad o mayor frecuencia con ellos y así como que subirle su nivel y todo eso. ¿Y como qué empresa crees que tendría ese tipo de departamentalización? Aerolíneas, marcas de alta gama de ropa. Sí, más que todo de ropa, porque la mayoría de gente compra mucha ropa. Entonces, cuando la empresa conoce también a sus clientes, es importante que se organice para cumplir las necesidades de esos clientes. Entonces, si el cliente, por ejemplo, le viene con un daño el producto, ¿a quién le corresponde arreglar ese daño para que a la próxima vez el producto sea mucho mejor? A la empresa. Entonces, por eso es muy importante ese aspecto. Okay. Carolina, ¿ibas a decir algo? Yo en el caso del producto, yo lo entendí como las empresas grandes que fabrican diferentes productos, los dividen como en, por ejemplo, el departamento de leche, de crema, de yogur y así. Hay una empresa que está clasificada por productos que ustedes la conocen, mejor dicho, ustedes son super clientes de esa empresa. Es Bavaria. Bavaria es una empresa que está departamentalizada por productos. Entonces hay un gerente de Águila, hay un gerente de Club Colombia y hay un gerente de Pils. Y los productos, y si ustedes ven, por ejemplo, los comerciales, pareciera que, sabiendo que son de la misma empresa, los comerciales compiten entre ellos. Entonces uno ve el comercial de póker como compitiendo con el de Águila. Y es como, pero ¿cómo así? Esto no es la misma empresa. Y ellos nunca, es muy raro que uno vea en una misma publicidad Águila, Póker y Club Colombia. De hecho, Club Colombia nunca se mezcla con ninguna de los otros. Las Club Colombia se mezclan entre ellas, pero no con otras cervezas. ¿Sí han visto, sí han notado eso? Sí, profe. Pero a pesar de que la empresa funcione como una sola y como que la producción es de una sola,
La departamentalización de la empresa está por productos. Entonces hay una responsabilidad y hay unas cuotas, digamos, de producción, de ventas, etcétera, que se trabaja por el producto. Entonces al de Águila le asignan, este año vas a vender, eso es como en miles de millones de pesos, quien creyera. Entonces este año vas a vender 20.000 millones de pesos. Y el de Colombia le dicen, este año vas a vender 30.000 millones de pesos. ¿Por qué más? Porque la Colombia es más cara. Puede que vendan menos cerveza, pero como es más cara, tiene mayores utilidades. Entonces, trabajan es por productos. La empresa funciona por el producto como tal. Y así, cuando hay un gerente de producción, entonces se convierte en una empresa como matricial, porque el área, digamos, financiera funciona para todos, el área de mercadeo funciona para todos, pero tienen asignaciones en cada producto. Por eso yo les digo, y piensen cuando ven la publicidad de la cerveza en la calle, uno nunca ve dos cervezas que son de la misma empresa en la misma valla o en la misma comercial de televisión o en el de radio. Es muy raro, pues a no ser que haya un evento especial. De resto siempre es como cada uno por su lado. Ese es en el de productos. Y en el de clientes, ¿quién encontró otra clasificación de empresas o departamentalización por clientes? Que tampoco me quedó tan clara la del éxito. ¿Quién tiene otra idea? Profe, yo te voy a decir lo que encontré. Dice, es la agrupación de actividades basada en los clientes a los que está dirigida la empresa. Por ejemplo, el departamento de damas, departamento de niños y departamento de caballeros. Está orientada al cumplimiento de las metas y los productos que se diseñan son acordes a las necesidades de los usuarios. Es casi igual a lo que ellos dijeron del éxito. Sí, es que ese a mí no me suena tanto, pues porque esa es una clasificación de, digamos, de los productos, pero no de los clientes. Profe, Adelante, dale. yo encontré que, por ejemplo, se puede departamentalizar por clientes institucionales, clientes mayoristas, clientes detallistas y entre otros más clientes. Exacto, ese es más claro, porque cuando plantean, por ejemplo, que el éxito tiene sección de niños, sección de adultos, sección de mujeres y de hombres, generalmente hay digamos, un coordinador, un supervisor del área de vestuario. Lo que pasa es que digamos que para facilitar la venta o la compra lo hacen mujer, hombre y niño, pero no hay como que es que hay un gerente de ropa de hombre, hay un gerente de ropa de mujer, no. Normalmente es uno solo que es vestuario. Y dentro de vestuario hacen la clasificación, pero por facilidad de mercadeo, por marketing. En cambio, al éxito, por ejemplo, volvamos a Bavaria. Bavaria, la parte comercial de Bavaria, porque ya no es la parte de producción, pero sí la parte comercial de Bavaria, está organizada por clientes. Entonces hay unos clientes que son las tiendas. Entonces hay un TAT que maneja Bavaria y que se dedica a esos carros, los que vienen a todos los barrios, o los carros que toman el pedido o que llevan el pedido que han tomado por el celular, etc. Y ese es un tipo de clientes, los TAT. Hay otros que son los distribuidores. Entonces, en todos los sectores, en todos los barrios generalmente, o sectores más bien, hay unos distribuidores de cerveza en este caso, que recogen y que cuando a las tiendas o a algunas tiendas les falta producto, se les entrega más fácil. Y otro cliente es el éxito. El éxito es un cliente que se llaman en las empresas grandes superficies que necesita, y ojo aquí lo que estamos diciendo, los TAT necesitan un tipo de atención, los distribuidores necesitan otro tipo de atención, otro tipo de descuentos, etc. El éxito necesita otro tipo de atención, otro tipo de descuentos, otro tipo de promociones y servicios que se le hacen. Entonces, las grandes superficies, por ejemplo, para empresas como Bavaria, Postobón, Colanta, es un tipo de cliente que se maneja desde el área comercial,
muy específicamente. Y están los institucionales, como bien lo planteas. Entonces hay unos clientes que son institucionales, como decir bueno, en el caso de las cervezas no. Bueno, sí. En el caso de las cervezas, por ejemplo, los restaurantes grandes. Entonces, en las empresas, se me fue, ¿cómo se llama la empresa de hamburguesas? McDonald's, Burger No, King. la colombiana. La más grande colombiana. ¿Por qué se me fue? Corral. Corral, exacto. Corral es una empresa del grupo Nutresa. Y el Corral es una empresa pues, que vende muchas cosas y dentro de ellas vende cerveza. Entonces, la venta al Corral, o sea, Nutresa, se convierte en una empresa que, entre comillas, pareciera que no es cliente, pero entonces se convierte en un cliente institucional de la organización Bavaria. Entonces, es por el tipo de servicio o de atención que necesita el cliente. Por eso les decía que a mí el que sea ropa de mujer, ropa de hombre, ropa de niño, no me lleva a pensar en que tengo departamentalización por cliente, porque simplemente es por comodidad de la venta. En cambio, en este caso, el institucional, los grandes superficies, los distribuidores y los TAT, ya cada cliente necesita un tipo de atención diferente. En ese sentido, pues como la departamentalización es otro. Más adelante vamos a volver a trabajar con eso, no pierdan ahí la consulta. Todas las consultas que vamos haciendo, vayan guardándolas porque con eso vamos a hacer actividades posteriormente. Inicialmente no son evaluativas, pero después sí, se convierten en evaluativas. Entonces lo que plantea Henry Misberg, después de decirnos todo ese esquema de las partes de la organización, no sé si ya volví a grabar, sí, cierto, sí. El tema de la organización es que dentro de la organización, o de las partes de la organización, es que para que esas partes funcionen adecuadamente, debe haber un sistema de flujos, o varios. Entonces, ¿flujos de qué? ¿Ustedes de qué se imaginan que hay flujos en una organización? A ver, Kevin, hablemos con uno de los dos Kevin. ¿Con quién? Con Kevin Londoño. Profe, ¿me repite por favor la pregunta? Eso. Estoy hablando de flujos. Como ves en la pantalla, estamos hablando de que la organización es un sistema de flujos. ¿Qué flujos puede haber? ¿Qué se te ocurre que puede fluir entre una y otra área o parte de la organización? Kevin. Profe, como, no sé, un flujo de información, de consultas, de materiales, pues no sé, no se me ocurre nada así de lo que yo esté seguro. No, pero está bien, esos son flujos. Cuando hablas de consultas es, por ejemplo, de decisiones. Hay flujos de información, hay flujos de materiales, obviamente. Entonces, Misberg nos plantea estos. Profe, Señor. El flujo de caja no ingresaría también. No, ese es otro, digamos, otro esquema digamos, es más como operativo. El flujo más contable, ok. Exacto, el flujo financiero es más contable, más operativo, entonces él no lo plantea como dentro de una área a otra, porque es que lo que plantea él como los flujos es como que esas 5 partes se mantienen comunicadas y funcionan por medio de la comunicación que hay entre ellas. Entonces es como los vínculos que hay entre una área y otra. Es por eso el flujo de caja es como más técnico, más financiero, contable, entonces por eso no lo determina. Entonces lo que plantea Misberg es que hay 5 tipos de flujos en las organizaciones. El flujo de información, que obviamente es el más evidente, pasamos información de un lado a otro.
hay autoridad. La autoridad pasa de un área a otra, de un nivel a otro permanentemente. Flujo de materiales, como muy bien lo dijo Kevin. Hay flujos en el proceso de decisión, que Kevin lo planteó como de consultas. Esos son procesos de decisión que se tienen que determinar en qué niveles y cómo se desarrolla. Mejor dicho, cada uno de estos flujos, la organización debe pensar cómo los plantea y cómo los va a manejar y cómo va a permitir a facilitar o a poner más complicada el proceso del flujo de la información. Y obviamente, flujos de trabajo. Vamos a mirar cada uno de estos. Entonces, el flujo como de autoridad tiene que ver con la estructura de la organización. Ustedes acuérdense cuando vieron el tema del organigrama, miren aquí el organigrama a la izquierda, cómo se ve dentro de esas estructuras o esas partes que habíamos planteado inicialmente. Acuérdense que cuando yo miro el organigrama me dice, usted hacia abajo está mirando cuál es la autoridad y hacia arriba está mirando cuál es la responsabilidad. Es decir, el que está aquí en la línea media, el primero de la línea media, le está diciendo el organigrama me está diciendo a mí, este señor tiene autoridad sobre este grupo de personas, 1, 2, 3, 4, 5. Este señor tiene autoridad sobre estos 5, pero este señor tiene una responsabilidad directa con el de arriba. Entonces, en el organigrama yo puedo mirar que la autoridad es hacia abajo, es decir, yo tengo poder sobre el que está abajo, por eso se llama subordinado, y yo tengo responsabilidad hacia arriba con los que estén por encima de mí en el organigrama. Entonces, esa formalización, por eso él plantea como que es una autoridad formal y se visualiza perfectamente en el organigrama. Entonces, para yo determinar la autoridad formal, tengo que tener en cuenta los cargos existentes de la organización, la forma en que están agrupadas las diferentes unidades y la manera como fluye la organización por la organización. Y esa autoridad formal es, digamos que es clave para el desarrollo o el desempeño de las funciones y del cumplimiento de los objetivos de la organización. Es, digamos que el flujo de autoridad formal es el más evidente dentro de una organización porque simplemente ver el organigrama y yo ya sé cómo es. No hay necesidad de observar nada más. Es el que más se evidencia. Hay otros flujos que plantea aquí el libro, que son uno que se llama flujos regulados, como el flujo de trabajo de las operaciones, el flujo de control, el flujo de información de staff, etc. Entonces, lo que plantea es que yo, a pesar de que yo, por ejemplo, trabajo en un área, yo puedo estar entregando información a otras áreas. Mira que aquí el núcleo de operación lo muestra como un proceso A, proceso B y proceso C. Y va fluyendo información, y va fluyendo aspectos de control, y va fluyendo operaciones de trabajo entre esas diferentes áreas o funciones. Entonces es lo que va generando el proceso de la organización y lo que le va dando sentido al sistema de producción o al sistema del servicio que tenga la organización. Aquí pues se habla como de las operaciones, el flujo de operaciones, ese movimiento progresivo que se desarrolla desde los materiales, como decíamos, la materia prima para transformarla y generar una salida. En el caso por ejemplo, una empresa de hamburguesas, es simplemente cómo se realiza la producción, cómo se hace una hamburguesa. Entonces, cuáles son los ingredientes, cuál es la cantidad de cada ingrediente, en qué orden se ponen los ingredientes. Entonces, es definir en un cuadro cuál es el proceso para producir un producto, por ejemplo. En este caso de la pantalla, una hamburguesa. ¿Cómo se produce una hamburguesa? No es que todas las hamburguesas,
¿cómo se llama? El chef viene y hace, o el cocinero hace lo que le da la gana. No, ya hay un proceso y tiene unos estándares establecidos que debe cumplir para que la hamburguesa siempre sea la misma y siempre sea buena. Aquí vamos a saltar estos, que después ustedes los miren. Listo. Así como hablábamos de que la comunicación formal la autoridad formal es muy importante, dentro de todas las organizaciones también es muy importante trabajar el sistema de comunicación informal, atenderlo y resolver como lo que se pueda presentar en la comunicación. Como les decía, puede que yo no trabaje en la otra área, pero yo estoy dando de alguna manera información para que esa área funcione adecuadamente. A veces lo hago de manera formal y otras veces de manera informal. La comunicación informal es base o es fundamental para aspectos como la cultura organizacional, el clima organizacional, el servicio que prestan al cliente. Entonces, siempre hay que estar considerando qué está pasando con la comunicación informal en esta organización. Nos permitirá hacer tomar decisiones adecuadamente. Entonces aquí mire cómo plantea la comunicación. La comunicación informal, la plantea es que yo puedo en cualquier momento tener comunicación con cualquier persona de la organización. Fíjense que hasta con el lápiz estratégico se puede tener una comunicación directa en algún momento determinado sin necesidad de pertenecer a la línea media. Cuando yo me encuentro en el ascensor con el rector en la universidad, yo siendo el núcleo operativo en la universidad, tengo posibilidad de tener una comunicación informal con el rector cuando nos hablábamos, y él me pregunta cómo te ha ido y cómo va la especialización, y yo le cuento, digamos que informalmente en el ascensor hubo un proceso de comunicación asertiva, y eso ayuda pues en la medida en que esté bien manejada, ayuda pues como al desempeño o al desarrollo de las funciones de la organización. ¿Por qué es importante la comunicación informal? Porque la comunicación complementa la normalización del trabajo. Es decir, si yo estructureo ¿cómo se dice? Estandaricé un proceso y el proceso, listo, está bien estandarizado y siempre desarrollamos, por ejemplo, el tema de la hamburguesa, siempre la hamburguesa se hace de esta manera. Cuando yo no estandarizo el proceso, en este caso de la hamburguesa, siempre se desarrolla de la misma forma. Pero la comunicación informal facilita o mejora ese proceso de normalización en la medida en que se trabaje bien, adecuadamente y de una forma asertiva, como les decía. Se plantea el autor que es difícil encontrar un trabajo que se pueda realizar sin comunicación informal. Es decir, no todo puede ser un correo electrónico, o un memorando, o vamos a hacer una reunión formal. O sea, por eso les digo, hay momentos en que todos los trabajos, todas las áreas, todas las organizaciones necesitan que exista comunicación informal. No sería imposible, pues, como el desarrollo, el manejo del clima y de la cultura organizacional. En ese sentido, es que lo plantea. Y plantea que en el proceso de decisión los directivos necesitan información caliente, es decir, fresca, nueva, intangible, especulativa, información que no ofrece a veces los sistemas de información gerencial o sistemas de información de decisiones, como los plantea ahí. En relación con lo social, la comunicación informal es importante porque la gente necesita relacionarse con otros seres humanos. Somos seres humanos y necesitamos comunicarnos con otros. Por razones de amistad, por relajarse un ratico, porque cuando yo estoy trabajando siempre necesitamos el momento de ir a tomar el tinto, y entonces qué rico tomarse el tinto con alguien mientras estamos en la cafetería, bueno, etc. Entonces hay diferentes redes de comunicación entre las organizaciones, y yo puedo determinar como gerente, como dueño, como administrador de una organización, yo puedo hacer un análisis de esa comunicación informal, cómo se está realizando, cuáles son las redes de comunicación, y a partir de esas redes de comunicación tomar algunas decisiones. Por ejemplo,
Hay un problema en todas las organizaciones que tiene que ver con la gestión del cambio. Cuando se va a hacer algún cambio en una organización, siempre, 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 todas las veces, en todas las organizaciones, toda la vida ha pasado y seguirá pasando, va a haber gente que se resiste al cambio, hay resistencia al cambio. Cualquiera sea el cambio. El cambio puede ser así de pequeñito, así de grande, puede ser de toda la organización y siempre hay gente que se resiste al cambio. Como les digo, puede ser así de pequeñito. Entonces, cuando yo tengo control sobre la comunicación informal de mi empresa, de mi organización, yo puedo facilitar los cambios, esa resistencia al cambio, puedo resolverla fácilmente de una manera, ¿cómo se dice?, más tranquila, por medio de, yo sé quiénes son los líderes de los grupos, en todas las organizaciones hay grupos, hay subgrupos, etcétera, y dentro de esos grupos hay un líder, hay una persona que es la que responde más rápido y eficientemente a los procesos, hay otra que es más lenta, etcétera. Entonces, si yo soy capaz de determinar quién o qué papel tiene cada persona dentro de esa estructura informal, yo puedo a través de los líderes de los grupos y los subgrupos generar procesos de cambio más fácil, motivación, incentivos, etcétera, que facilitan el cambio. Ustedes saben que hay personas que no asumen el cambio de primera, pero si ven que otra persona asumió el cambio y no le está yendo mal, entonces ya yo sí lo puedo hacer, porque mi líder hizo el cambio y le fue bien, entonces yo ya también lo puedo hacer. Ese tipo de actividades se puede desarrollar más fácilmente si yo conozco la comunicación informal, las estructuras informales de comunicación, o como plantea aquí, las redes de comunicación informal. Entonces, las organizaciones al final son sistemas de constelaciones. ¿Qué es una constelación? ¿Quién sabe qué es una constelación? Palabra tan difícil. A ver, ¿a quién despertamos? A Valeria Mesa. Valeria. ¿Aló? Hola. Hola. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es una constelación? ¿Qué es una constelación? Cuando decimos el término constelación, ¿de qué estamos hablando? Pues yo digo que es un conjunto de estrellas o muchas estrellas juntas con una constelación que forman una figura. Ajá. Exacto, eso es. Entonces, cuando hablamos de la organización como sistemas de constelaciones, estamos diciendo que cada persona es una estrella, cada persona brilla por sí misma, pero cuando se reúne con otro grupo, finalmente se convierte en una constelación. Entonces, por eso hablamos de que es importante tener en cuenta las relaciones verticales, horizontales y también las que no tienen nada que ver con la estructura, pero que sí generan una dinámica dentro de la organización que yo debo más bien saber administrar. Entonces, dentro de ese sistema de flujos se plantea también el flujo de las decisiones. Según Henry Misberg, un proceso de toma de decisiones tiene tres fases: la identificación, el desarrollo de las soluciones y la fase de la selección. En la identificación, ¿yo qué hago? Un reconocimiento del problema, un diagnóstico de la situación. En la fase de desarrollo, entonces, hago una búsqueda de alternativas, diseño una o varias alternativas. En la fase de selección, entonces, yo hago un estudio de esas diferentes alternativas, las evalúo, determino cuál podría ser la mejor elección, y después de determinar eso, entonces se autoriza o se toma la decisión como tal. En este caso, se plantea pues como que todas las decisiones en la organización, todas, por pequeñita y por muy grande que sea, tiene que tener una asignación de recursos, o exige más bien una asignación de recursos. Entonces, por eso es importante que las decisiones que se tomen sean las adecuadas para que la organización no pierda recursos, porque si yo tomo una mala decisión y después me toca, como planteaban ahora, que es que el proyecto salió mal, entonces la próxima vez hay que hacerlo bien. No, yo tengo que tomar la decisión previa, yo debo evitar todos los errores,
y más bien, si en el proceso está sucediendo algo, tomar la decisión durante el proceso para que al final no sea, por ejemplo, no sea algún producto malo. Entonces, se debe buscar todas las alternativas para resolver las situaciones que se están presentando en el momento en que se están presentando. Entonces, esta parte, estos temas es como muy teórico, pero es importante que lo trabajen, lo analicen, porque de hecho, pues esto es parte, entra en el proceso en el primer paso que hacemos, pero no porque aprendérselo de memoria o porque es que yo tengo que determinar eso, sino analizar el impacto que puede tener la comunicación informal, la autoridad formal, las tomas de decisiones, el flujo de procesos, como lo hemos planteado, dentro de la estructura de la organización. Bueno, aquí plantea que hay varias categorías de las decisiones. Hay unas decisiones que son administrativas, otras que son de operaciones y otras que son estratégicas. Entonces, obviamente, las que son estratégicas no son decisiones rutinarias, sino que son las que se toman en la dinámica del direccionamiento estratégico de la organización. No es que todos los días yo tome decisiones estratégicas, no, eso lo hago para los próximos 5 años y estoy monitoreando que esas decisiones que tomé para los próximos 5 años se estén llevando a cabo de acuerdo con la planeación estratégica, con el cumplimiento de los objetivos que se van desarrollando. Entonces hay un trabajo que se hace, no es diario, no es de todos los días, pero sí debe ser permanente para que al final, lo que les decía, se cumpla con la decisión que tomamos. Las decisiones administrativas tienen como 2 tipos. Son las que son coordinadas, que tienen que ver más como con la orientación del trabajo, planes, presupuestos, proyectos. Es un esquema de decisión, digamos, muy piramidal, donde la estructura de la decisión viene desde la misión y la visión y se va desarrollando hasta que se ejecuta en un presupuesto, en un proyecto determinado. Y hay decisiones administrativas que son excepcionales, que es cuando se presenta algún problema o alguna situación, como les decía, si yo estoy produciendo blue jeans y en la mitad de la producción me di cuenta que hay un error, yo no puedo esperar a que se termine la producción y decir, ay no, esta salió mala y empecemos una nueva, no. Yo resolver ese problema en el momento en que se presenta. Entonces esa es una decisión excepcional que hay que tomar en el momento en que se presenta el problema. Y las decisiones de operaciones, esas son las rutinarias, las de todos los días, las del día a día, las del cajero cuando el cliente está muy demorado o trajo los productos que no eran. Son decisiones de todos los días operativas que sí se tienen que resolver en el momento también que se presentan, porque yo no le puedo decir a un cliente en el éxito, ay no, es que este producto vino sin, yo no sé si a ustedes les ha pasado, este producto vino sin la etiqueta, entonces no se lo puedo vender, no, tengo que resolver ese problema de que no tenga el código de barras, lo tengo que resolver ahí mismo, y eso es de todos los días, en todas partes del mundo, en todos los almacenes. Bueno, y yo creo que ya estamos terminando. Esto se los dejo para que lo lean después. Como les digo, esto es como un ejemplo. Y entonces, para terminar, vamos a hacer, como les planteaba ahora, ya hicimos el ejercicio de definir la parte, digamos, teórica. Pero entonces, ya no podemos hablar ni del éxito ni de Bavaria, pero entonces hablemos de otras empresas, ejemplos de cada departamentalización que encontraron. Entonces, ustedes encontraron la departamentalización por funciones. ¿Qué empresa está departamentalizada por funciones? Hay una por proyectos. ¿Qué empresa está departamentalizada por proyectos? Empresas que conozcamos, pues, nacionales, colombianas. Listo. Son las 11:43. Busquemos una empresa al menos por cada departamentalización. Y ese, como les digo, ahora me van a mandar el ejemplo de la definición que encontraron ahora, más el ejemplo de la empresa. Yo monto mientras ustedes hacen eso, yo monto la actividad en el campus virtual para que la suban. Hello. Profesor, la tenemos que subir ya, porque pues yo copié eso en el cuaderno. Ah, por eso yo les dije que lo escribieran. Ah, pues sí, pero le tomas una foto o algo. Ah, es que yo la copié así súper rápido
y con tachones y la letra Sí, toda sí, fea. profe, pues yo Entonces, todo bueno. loco eso. Profe, yo igual. Les doy tiempito entonces para que lo suban antes de qué? Hoy, De las 12. Exacto, sí. Profe, o sea que por cada departamentalización hay que dar un ejemplo de empresa y cuál es y cómo están divididas. Exacto, así es. ¿Sí? Sí, eso es. Profe, al menos el día de hoy para subirlo. Pero ¿qué es eso, Santiago? ¿Qué es esa frescura? Sí, es una actividad que hicimos ya, la primera parte ya la hicimos y es la segunda y ya. De eso, profe, como Sí, mayores en 15 minutos. yo les dejo abierto hoy la actividad. Sí, profe, hoy, porque también estoy pues por fuera con mi mamá, entonces me toca pues tomarle pantallazo y mandárselo y así no es pues... Sí, que quede mejor presentada. Listo. Sí. Como les digo, hay Profe. actividades que vamos resolviendo y al final las vamos a ir sumando para una actividad evaluativa. Entonces, ahí vamos sumando actividades para que vayamos desarrollando ese proyecto docente de una manera bien creativa, bien constructiva. ¿Qué vas a decir? ¿Quién? Catalina. ¿Quién me está hablando? Profe, entonces lo puedo hacer en Word. Sí. Yo encontré diferentes, pues 5 diferentes departamentalizaciones. Entonces, por cada una de las 5, hago un ejemplo de una empresa. Sí, pero te falta más departamentalización. Hay más ejemplos, pues hay más tipos de departamentalización. Profe, en sí, ¿cuántos son? ¿Cuántas departamentalizaciones son? A ver, son como 8. Son por funciones, por clientes, por productos, por procesos, por proyectos, matricial, geográfica. ¿Cuál me falta? profe, pues yo solamente tengo esos. Sí, yo creo que son esos 7. Son 7 entonces. Profe, ¿los puedes repetir, por favor? Qué pena. Por funciones, por productos, por clientes, por procesos, por proyectos, matricial y geográfico. Profe, de la plataforma hay que subir las 2 actividades, la 1 y la 2. No, la suben como una sola. Dan el tipo de departamentalización y ahí mismo dan el eje. Pues la escriben con sus palabras. Acuérdense que la idea ahí es Pero pues, con sus palabras qué significa departamentalización por funciones. o sea que el significado también. Sí, claro, pero con sus palabras. No me saquen de Google nada. A mí no me gusta Google. Háganle pues, entonces yo estoy aquí, si tienen inquietud me van preguntando, listo, voy a parar un poquito la grabación para que no gastemos tanto tiempo.